Buenos días, Carlos. Ah, profe, buen día. ¿Qué tal? Le voy a dar unos minutos a tus compañeros para empezar, ¿está bien? Dale, profe. Buen día, Sergio. Buenos días, ¿qué tal, profe? Tranquilo. Arrancamos en un minuto y medio más o menos. Dale, profe, dale, dale. Buenos días, profe. Buen día, ¿cómo estás, Hugo? Acá tratando de engancharme en tu clase. Ok, ¿Empezaste arrancamos. recién o...? Ahora hace un minuto y medio, dos que me conecté. Le estaba dando unos minutos a tus compañeros para que entren y arrancamos en segundo. Perfecto, profe. Estamos puro oído. Ok. Ok. 3. Perfecto. Seguimos entonces, señores y señoras, señoritas. Dale, profe. Ok. Por ahora. Muy bien. No sé si recuerdan dónde nos quedamos vez pasada. Estábamos hablando del tema de ansiedad en el deporte. Estuvimos haciendo ya una pequeña introducción a eso. Y nos habíamos quedado en las definiciones de lo que era ansiedad, activación, ¿verdad? Y estrés, que son términos que se utilizan bastante en lo deportivo. Eh, Hay gente que ahora participa conectándose, entonces voy a hacer así un breve paso desde acá. ¿Está bien? Nosotros manejamos tres términos en lo que es el tema de lo que podríamos decir ansiedad en el deportista, ¿no? Pero ese término se relaciona con otros constructos psicológicos que se llaman también estrés, uno que se menciona mucho, y algo que dicen activación o arousal. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Y ahora es lo que vamos a ir así pasando rápido, ¿verdad? La ansiedad como tal, y ya lo estuvimos dando
en otras clases tiene que ver con una emoción, ¿no? Y como tal, recuerdan que las emociones no son aspectos con contenido malo o bueno, por así llamarlo, sino que tienen información sobre el ambiente y la emoción de la ansiedad cumple una función muy importante, ¿verdad? Que tiene que ver con la función de la supervivencia. Entonces, evidentemente la ansiedad estresa al cuerpo y evidentemente la ansiedad como una emoción también tiene una activación a nivel psicológico y a nivel fisiológico, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a ver el tema de cómo se puede esto vincular con los deportes. Entonces, una breve definición que pueden ver ahí es la ansiedad relacionada a rendimientos bajos o negativos en cualquier atleta. El estrés, ¿verdad? Ahí sí, si notan arriba, lo que habla es la dirección de estos constructos, ¿verdad? Se habla de que puede existir un estrés que tenga un contenido positivo, así como un estrés que pueda ser negativo, y cada uno tiene su nombre y ahora vamos a ir viéndolo. Y la activación propiamente dicha no tiene dirección. La activación propiamente dicha es las respuestas fisiológicas, ¿verdad? Que también tiene el cuerpo, algunas también son psicológicas y que responden automáticamente al ambiente. Entonces, siguiendo con esto, ¿verdad? Acá es lo que tenemos. El direccionamiento de lo que es cada uno, ¿no? Básicamente esto. Lo que es ansiedad casi siempre está mal visto como negativo para el rendimiento de un atleta, pero ahora a medida que vamos avanzando, les voy a explicar algunos modelos que tienen que ver con cómo puede afectar eso, ¿no? Y van a notar que en algunos casos eso puede ser positivo y hay un modelo que habla de una percepción personal, o sea, lo que uno considera que le favorece o no a su rendimiento. Entonces, el estrés, pueden notar que le llaman distrés a lo que es un estrés negativo, que tiene que ver también con un estrés que uno percibe como amenazante o como una cuestión que va a afectar o me va a afectar en mi rendimiento. Y le llaman estrés positivo al eustrés, ¿verdad? Son términos técnicos que usan para eso. Pero a lo que apuntan es a si me favorece o no me favorece cuando estoy en un estado así, ¿verdad? Se puede ver eso, por ejemplo, en algunos atletas también. Y la activación que no tiene ningún componente, ¿verdad? De dirección negativa o positiva. Entonces, siguiendo, ¿verdad? Nosotros introducimos los modelos. Este es un modelo de Koch y de Hanning que tenía que ver con la importancia de las relaciones sociales y el ambiente, ¿verdad? En lo que es la ansiedad. Y digamos, este modelo lo que incluye, que lo vamos a volver a ver más adelante, es la bidimensionalidad, le dicen. Es decir, que la emoción de la ansiedad como tal me puede afectar en una cuestión cognitiva o una cuestión somática, ¿verdad? Lo somático es todo aquello que tiene que ver con las respuestas que yo siento en el cuerpo, ¿verdad? Frecuencia cardíaca, sudoración, molestia estomacal, tensión muscular, eh, sensación de debilidad en las extremidades, varias que son temblores, ¿verdad? Que son asociaciones somáticas fisiológicas que sentimos. Y las cognitivas tienen que ver con cómo yo estoy pensando, sí, ¿verdad? ¿Qué yo estoy pensando? ¿Qué tipo de pensamiento estoy teniendo? Pero también cómo estoy procesando la información. Por ejemplo, una cuestión cognitiva puede ser cuando uno está ansioso, no percibe todos los estímulos relevantes de la competencia, ¿verdad? Algo que ya hablamos con otros compañeros que están metidos en el tema deportivo. Entonces la ansiedad hace que yo no perciba, ¿verdad? Tal vez la distancia de mi oponente, la dirección que está tomando el juego o el balón, ¿verdad? Como que empiezo a tener una percepción más lenta de lo normal o una respuesta más lenta a lo que son los estímulos del ambiente, por dar un ejemplo. Entonces, habla de eso, ¿verdad? Y también habla de algo que le llaman rasgo o estado. ¿Qué quiere decir? Que estos autores tratan de identificar, ¿verdad? Las personas que tienen una predisposición a un evento particular
o que lo tienen en forma generalizada, por así decirlo ya, las respuestas ansiosas, ¿verdad? Por ejemplo, si es un rasgo, es algo temporal, tal vez algo momentáneo. Si es un estado, es algo que está ya instalado y es una forma de manejarme que yo tengo, ¿verdad? Que yo puedo llegar a tener en distintos tipos de situaciones. Entonces, si yo lo vinculo a lo deportivo, no es puntual, por ejemplo, que yo esté ansioso por una final de un campeonato, sino que en cada partido yo estoy así, ¿verdad? Entonces, ahí ya podemos hablar de algo que está acentuado, forma ya genérica con todos los acontecimientos que tienen que ver con lo deportivo. Entonces, es una cuestión a trabajar, ¿no? Después tenemos otro término que se llama activación. Ahí entramos en lo que estábamos hablando hace rato, ¿verdad? Son las tres terminologías que vamos a ir viendo. Y acá tenemos lo que es la activación. Activación para que ustedes también lo puedan asociar, ¿no? Se usa otro término que es un poco más, o sea, menos común, por así decirlo, que tiene que ver con arousal, le dicen, ¿verdad? Nosotros hablamos de activación a nivel físico, por ejemplo, cuando van a hacer un calentamiento, por ejemplo, los deportistas. Y claro, le hablan de activación, ¿verdad? Porque empieza la movilidad del cuerpo, empiezan a hacer ejercicios que tienen tal vez un gesto técnico, ¿verdad? Empiezan a movilizarse y eso implica una activación, ¿verdad? Pero en este caso en psicología también hablamos de una activación a nivel psicofisiológico. Es decir, no es solamente una cuestión de movilización del cuerpo, sino que a nivel mental, ¿verdad? Y cómo, por ejemplo, cómo puede ser ese tipo de activación es lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que yo estoy visualizando ante un partido, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Que son cuestiones que se orientan más a lo que es psicológico, ¿no? Entonces la activación no arousal tiene que ver con eso. Es una activación a nivel físico y psicológico, ¿verdad? Y nosotros a eso tratamos de darle una línea para poder evaluar. Como esta activación puede ser subjetiva, quiere decir que una persona lo percibe de una forma, ¿verdad? Tal vez el otro percibe de una manera más intensa, el otro lo percibe de una manera más suave, ¿verdad? Pero tiene que ver con eso, pero se usan dos parámetros. El primer parámetro que podemos poner es un nivel de relajación o de sueño profundo casi letárgico, ¿verdad? Que por ejemplo lo solemos usar con los deportistas, que es un nivel así, cero sería cuando yo me levanto más o menos de una siesta, ¿verdad? ¿Qué tan activado estoy? A nivel psicofisiológico yo estoy empezando a movilizarme, estoy entendiendo dónde estoy recién, ¿verdad? O sea, estoy empezando a interpretar si estoy en hora de la tarde, si estoy en hora nocturna, ¿verdad? Un nivel en el que yo empiezo a movilizarme tanto fisiológicamente, psicológicamente, ¿verdad? Y un estado extremo de eso viene a ser, por ejemplo, un estado de esfuerzo máximo. Tal vez, por ejemplo, si es un evento deportivo, es tal vez una final, unos 100 metros exigente al 100%, o puede ser también una situación de la calle, ¿verdad? Un susto muy grande, qué sé yo, una situación en la que me tengo que enfrentar tal vez a un asalto, por decirlo así, ¿verdad? Un ejemplo muy, muy exagerado, pero que puede pasar o otro, ¿no? Entonces, se usan parámetros para intentar identificar cuándo la activación está en un nivel y en qué nivel, ¿no? Entonces, ahí, si pueden observar la definición, es básicamente una definición técnica, es un estado multidimensional complejo que refleja la preparación de anticipación del organismo para responder. O sea, básicamente es cómo responde tu organismo ante un estímulo cuando es así sorpresivo, ¿no? Y hablamos de una activación también positiva, negativa en el sentido de cómo yo lo percibo eso, de mi interpretación. Y ahí es donde vamos a empezar a entrar en los modelos, ¿verdad? Después está el estrés. El estrés habla de un desequilibrio y es muy común que se presente el estrés
como desequilibrio cuando el ambiente me demanda en alguna medida, ¿verdad? Un tipo de respuesta que yo puede que esté o no preparado. Y en el deporte pasa mucho eso, ¿verdad? Una competencia es una situación de estrés constante, ¿verdad? De desequilibrio a nivel fisiológico y a nivel psicológico. Entonces ahí es donde entramos en los términos que les mencioné hace rato. Lo que es el eustrés y lo que es el distrés, ¿verdad? El eustrés es cuando la activación le sirve al deportista de estímulo, ¿verdad? Y responde de una manera que le favorece. Y lo que es el distrés es lo contrario, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando notan una persona que está descontrolada o está muy activa a nivel psicofisiológico, ¿verdad? Y eso no le ayuda a adaptarse al ambiente o a las exigencias de lo que está ocurriendo. Se puede notar mucho de eso a veces y con más frecuencia en jugadores de fútbol que son jóvenes, por ejemplo, y que tienen una presión muy alta, ¿verdad? Entonces, hay veces que no se adapta y hay una situación de estrés, ¿verdad? Demandante del ambiente y lo que está haciendo es, ¿verdad? Generar eso, pero cómo se adapta es la diferencia. Está el que puede adaptar eso o el que puede tomar eso como una forma, la que responde, responde adecuadamente a lo que se le pide y otro que no, ¿verdad? Que suelen decir, ¿verdad? Le sobrepasa la situación. Entonces, llegamos a casi fuentes y efectos que pueden generar ansiedad en un deportista o en el deporte en general, podemos decir, ¿verdad? Les puse ahí algo que se dice fuente, que quiere decir de dónde viene, y en lo otro una descripción, ¿verdad? O sea, ¿a qué se refiere o qué es lo que puede generar? Y entre estas es como un catálogo, es lo que más se puede identificar, ¿verdad? Como fuente tenemos la importancia del evento. Mientras más importante o más digamos, tenga una situación más también favorable, ¿no? Porque si yo gano una final soy campeón, o si meto tantos goles soy goleador, o este es un partido decisivo, ¿verdad? Una competencia decisiva para seguir manteniéndome arriba, etcétera. Cuando más importancia tiene el evento, el efecto ansioso y estresor es mayor. La inminencia también, ¿verdad? Es diferente estar un lunes, siendo que yo juego tal vez un domingo, a un viernes o un sábado en el que la cercanía del evento hace que yo esté más ansioso, ¿verdad? Que es natural y es normal también, ¿verdad? La incertidumbre. La incertidumbre a lo que se refiere y que si, por ejemplo, pensamos este tema de la pandemia que fueron estos años también, era por eso que se hablaba mucho de ansiedad, de estrés, ¿verdad? Incluso de depresión, porque era una situación de incertidumbre, ¿verdad? No se sabía qué iba a pasar y era muy constante. No era una situación momentánea, sino que era día a día. Entonces eso obviamente genera estrés, genera ansiedad, ¿verdad? Y tiene una respuesta en el cuerpo, ¿verdad? La amenaza del fracaso es la sensación de que no puede salir la situación como uno lo espera, ¿verdad? Entonces eso también es un evento estresor en lo que es deporte. Situaciones novedosas, todo lo nuevo está asociado también con la incertidumbre, ¿verdad? Experiencias frustrantes, las experiencias en las que uno no tuvo buenos resultados o buenos rendimientos, ¿verdad? Hace que eso se mantenga como un aprendizaje. Entonces es necesario trabajar eso, cortar eso, ¿verdad? Modificar, cambiar, ¿verdad? Para poder centrarte otra vez en el rendimiento, para poder volver a exigirte y buscar un resultado diferente. Pero las experiencias pasadas de por sí te generan ese tipo de respuesta, ¿verdad? Y también hay otros factores que pueden ya ser personales o a nivel familiar tal vez, ¿verdad? Personal en ese sentido. Después llegamos a una parte, creo que hasta acá fue la sesión anterior, ¿verdad? Para introducir en esto. Y lo que hablamos fue cómo se manifiesta el tema de la ansiedad, ¿verdad? En el sistema que nosotros estuvimos hablando, que era por lo que sería fisiológico, cognitivo, conductual, que le llamamos un triple sistema de respuesta, ¿verdad? Entonces era poder observar
de esa manera que si bien yo tomo los elementos y los separo, ¿verdad? En realidad no es algo que ande por separado, por así decirlo, ¿verdad? No es que lo cognitivo por acá, lo fisiológico por allá, sino que es un conjunto que está como actúa mi cuerpo, por decirlo, ¿verdad? Mi persona en forma completa, pero lo separamos para ir entendiéndolo nada más en ese sentido, ¿verdad? Y a nivel fisiológico, nosotros tenemos este tipo de respuesta, incluso puede que falte alguna, por ahí se haya pasado, ¿verdad? Pero a nivel fisiológico, por ejemplo, la ansiedad, ¿qué genera? Genera un aumento del nivel de activación, ¿verdad? Un aumento de frecuencia cardíaca. Usualmente la ansiedad hace que bombee más rápido, ¿verdad? Todo lo que sería la sangre, ¿verdad? Y esto cumple una función que es de supervivencia, que también a lo que lo mencionamos anteriormente. Pérdida de peso, problemas digestivos, problemas relacionados con la evacuación, que quiere decir ir al baño, ¿verdad? Aumento de la actividad sudorípara, aumento de la tensión muscular, temblores, tensión estomacal, alteraciones de la voz, sensación de falta de fuerza, ¿verdad? Eso es a nivel fisiológico, como mencionamos anteriormente también. Cuando hay una respuesta emocional, ¿verdad? Y es automática ante una situación que es amenazante, ¿verdad? Después eso tiene que procesarse para poder llevar a un nivel racional, ¿verdad? Porque no, cuando ocurre algo y yo respondo de manera automática, ¿verdad? Eso es natural, eso es algo propio del organismo. Por eso las emociones, como les mencioné también, no están vistas de una manera buena o mala, sino de en ese momento si fueron útiles o no, si me ayudaron o no, si fueron funcionales a lo que estaba ocurriendo o disfuncionales, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. A nivel cognitivo tenemos algo que es un procesamiento defectuoso de lo que es la información, a lo que les di como ejemplo hace rato, ¿verdad? Problemas de concentración, indecisión, ¿verdad? Conductas de indecisión, autocontrol bajo, o sea, una gestión que no es la más adecuada de lo que yo estoy experimentando. Dificultades para aprender de la experiencia. Eso, por ejemplo, está muy vinculado a deportes donde yo compito con alguien, porque es un constante ida y vuelta, por así llamarlo, y un constante momento en el que yo tengo que buscar la solución a lo que está ocurriendo, y eso implica aprender de la experiencia en el momento, ¿verdad? O sea, adaptarme, adecuarme a esa exigencia, y eso implica que yo pueda procesar la información para tomar decisiones, que es lo que sigue, ¿no? Y vuelta a antiguos hábitos quiere decir que, por ejemplo, un deportista, un atleta normal, se entrena, va puliendo lo que es su técnica, su física, su táctica, y claro, eso quiere decir que vino de un nivel más bajo. Entonces, cuando yo estoy ansioso o estoy con un estrés muy alto, yo tiendo a volver a lo básico, ¿verdad? O como si fuese que nunca lo entrené. Entonces, a eso se refiere a nivel cognitivo. Y conductual, que es todo lo que uno puede hacer o deja de hacer, ¿verdad? Hablamos de comportamientos de evitación o de huida, movimientos más rápidos de lo normal, tiene que ver con la coordinación, falta de iniciativa, falta de precisión, ¿verdad? Que se nota mucho eso. La descoordinación hace que me vuelva impreciso. Y también a lo que le llaman deterioro del timing, ¿verdad? Que básicamente medir mal las cuestiones. Para ejecutar técnicamente un gesto, ¿verdad? Un gesto deportivo, mi timing está mal. Un cruce, un golpe, eh, tal vez una salida, ¿verdad? Si una carrera, etcétera. Estoy mal en eso, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Comportamientos de evitación o huida es una situación realmente común, pero es la más difícil de a veces trabajar, porque eso hace que, por ejemplo, una persona pueda llegar a mantener ese mismo tipo de patrón de conducta
de evitación o de huida, no solo en un nivel deportivo, sino en un nivel personal. A veces pasa que para evitar una situación más desagradable, yo evito o huyo de lo que tengo que hacer. Por ejemplo, evito tener que hablar con alguien, evito tener que enfrentarme a alguien, huyo de la responsabilidad. Entonces, un patrón de conducta que realmente nos favorece. Si por ahí alguna vez escucharon un término que se suele usar bastante también, se llama procrastinar. La procrastinación tiene que ver, dicen que, bueno, en un principio lo asociaban con falta qué sé yo, de ganas, por así decirlo, de una manera que procrastinar tiene que ver con posponer, hacer lo que tenés que hacer. Y la cuestión apuntaba a una situación de organización, por así decirlo, de que era desorganizado o no era aplicada esa persona, por eso procrastina, ¿verdad? Un ejemplo de procrastinación muy común en estudiantes de la tesis. Entonces, por ejemplo, el procrastinar realmente tiene que ver con un coste emocional, que implica un desgaste o que implica ahorrarme un momento en donde va a ser más desagradable todo, ¿verdad? Entonces yo tiendo a hacer otras cosas, a ocuparme de otras cosas y no de lo que debería ocuparme, ¿verdad? Estoy haciendo paréntesis nomás a todo esto, ¿verdad? Entonces, también eso está asociado con comportamientos de evitación o de huida, ¿verdad? Que eso viene de las historias de aprendizaje como lo estuvimos hablando de los reforzadores. Entonces, para ir comprendiendo nomás y tal vez teniendo otros términos, ¿verdad? Ya siguiendo con esto, podemos empezar con lo que son los modelos, ¿verdad? Este es el primer modelo de procesamiento del estrés, le llaman, ¿verdad? O sea, es cómo el estrés me afecta a mí, ¿verdad? Y este es McGrath en el 70 puso un modelo que quizás es el más básico, ¿verdad? Entonces, habla de fases. Yo tengo una fase de demanda que es física, psicológica, ¿verdad? Tengo una fase de percepción donde yo interpreto eso, o sea, la demanda que me está exigiendo. Voy a jugar tal vez el partido más importante de mi vida contra el mejor rival y vienen a ver para poder ficharme en otro club, qué sé yo. Situaciones comunes del deporte, ¿verdad? O me voy a hacer una prueba para quedarme en un club de fútbol, si vamos a bajar a algo más natural incluso. Y la demanda exige que yo haga un partido excelente, ¿verdad? Para que me puedan mirar y dejar ahí. Entonces, yo hago lo que sería la percepción, que es analizar esa demanda, ¿no? Después lo que tengo es una respuesta, que es lo que se puede observar, ya sea físico o psicológico, ¿verdad? Y finalmente mi conducta, lo que es el rendimiento o el resultado final que yo adquiero. Y esto es como, pone una flecha que es como una retroalimentación. La conducta final hace que yo a futuro, ¿verdad? Como mencioné hace rato, una historia de aprendizaje, a futuro yo esté preparado de una manera adecuada o no, ¿verdad? Ya se va asociando lo que va ocurriendo. Los resultados que yo voy teniendo lo voy asociando a futuras demandas. Entonces, me estreso más que la vez anterior cuando me toca una misma situación. Y es algo que habitualmente yo lo hago bien, ¿verdad? Entonces, es como ese estrés va teniendo, ¿verdad? Un círculo, un mecanismo de mantenimiento, le decimos. Ese era el más fácil. Luego apareció ya otro que es Cox y en el 2002 ya habló de algo que es una valoración. Si ven en lo anterior, yo automáticamente respondo y, ¿verdad? Hay una percepción tal vez amenazante y todo, pero es una respuesta casi automática ahí, ¿no? Si vamos a lo que se va trabajando, ya viene otro teórico y lo va modificando, ¿verdad? Acá hablamos de una valoración en el sentido de que yo conscientemente noto si eso es o no así, ¿verdad? Si yo estoy o no capacitado para eso. Ahí entra, por ejemplo, cuando uno habla con el deportista y le hace ver todo el esfuerzo, todo el entrenamiento, toda la preparación que lleva, todo el cuidado invisible que dicen, ¿verdad?
Porque a veces esa percepción de amenaza hay que ver si es real o no, o si es una situación que responde automáticamente por lo que estoy sintiendo. ¿Qué quiere decir? Me da miedo esta situación porque es importante para mí, pero realmente si yo analizo a futuro, yo estoy preparado para esto, ¿verdad? Entonces ahí entra, por ejemplo, la parte cognitiva. ¿Qué piensa la persona? ¿Cómo piensa de esta situación? ¿Lo ve como una amenaza? ¿Lo ve como un desafío? ¿Verdad? Es ahí donde entra el trabajo en lo que sería la parte cognitiva, ¿verdad? ¿Es racional realmente lo que piensa? ¿Irracional? ¿Realmente es lo peor si pierdo acá, lo mejor, etcétera? O sea, muchas cuestiones que hay que ir valorando ahí, ¿verdad? Entonces, lo que muestra ahí es cuando hay un desequilibrio y está el estrés, que es lo que hablamos hace rato, el estrés negativo, ¿verdad? Es cuando se genera ese rompimiento, ese desequilibrio. Entonces, ahí es donde hay que actuar de una manera la que trabajar lo que es lo cognitivo, en que trabajar lo que es conductual, ¿verdad? Las respuestas fisiológicas, etcétera. Y cuando otro lo percibe como algo que no es amenazante, no hay ese desequilibrio, ¿verdad? Entonces, este modelo lo explicaba de esa manera. Luego tenemos algo que se llama asociación cognitiva. Eh, en principio, ¿verdad? Estos son algunas generalidades de este modelo que está acá. En principio, toda situación no tiene un contenido, por así decirlo, amenazante o no, sino que algo neutro, lo que va a convertir en ese evento, esa situación en algo estresante para el atleta, es lo que él percibe, que es algo que ya lo mencionamos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se evalúa y se ve qué relación hay, cómo es la relación del deportista con su entorno, ¿verdad? Hay entornos que son limitantes, ¿verdad? Yo estoy en un equipo y de por sí el entorno, el ambiente es limitante. No siempre es culpa del atleta, por así decirlo, ¿verdad? Hay una interacción entre compañeros, entre entrenadores, entre el mismo público, entre directivos, o sea, varias cuestiones que hay que ir viendo también. Después dice, la asociación cognitiva tiene que ver con eso, ¿verdad? Con qué es lo que yo asocié al momento de enfrentarme a eso. Entonces yo lo que percibo es algo ahí que le abrevié como NPE, el nivel percibido de estrés, ¿verdad? Subjetivamente para mí esto es amenazante, quizá para otro ya no, porque lo pasó muchas veces y lo pasó bien, ¿verdad? Pero en el caso mío no, tal vez un debut, yo nunca pasé un debut, entonces la presión es más grande y otro que está jugando hace años no siente eso, ¿verdad? En un debut en otro equipo, por darle un ejemplo. Entonces, lo que yo voy viviendo, claro que va modificando también cómo yo voy percibiendo ese estrés. Situaciones potencialmente estresantes son aquellas que desencadenan, ¿verdad? Y son particulares, por así llamarlo. Es como yo me crié, cómo yo interpreto los problemas, cómo yo busco soluciones, etcétera. Son cuestiones muy íntimas y personales que están asociadas, ¿verdad? A situaciones de estrés. Entonces, la interacción de estos dos, lo que yo percibo como amenazante y una situación que es potencialmente estresante, es lo que desencadena eso. Se puede ver acá en el cuadro. Entonces, el nivel, hablamos de un nivel de dominio también, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que yo tenga un dominio bajo, medio, nulo. Entonces, eso hace que, ¿verdad? Yo responda de una manera u otra. Pero es básicamente cómo yo voy asociando esas situaciones, ¿verdad? Ahí entran las historias de aprendizaje, la forma en que yo aprendo, la forma en que yo veo, los modelos que tengo, etcétera. Todo lo que estuvimos hablando ya en clases anteriores. Y ahí, por ejemplo, están las situaciones que son potencialmente estresantes, competencia, entrenamiento, que es un entrenamiento relevante, una situación de evaluación, ¿verdad? Donde tal vez te tienen que dar tienen que tomar una decisión de si seguir, no seguir, etcétera, ¿verdad? O una prueba de tiempo, por así llamarlo. Cuestiones que son naturales también en el ambiente deportivo, ¿verdad? Entonces, con eso tiene que ver este modelo de estrés que está basado en la asociación cognitiva. Eso es más lo que tienen que recordar. Asociación cognitiva tiene que ver cómo algo que es neutro, ¿verdad? Lo asocia al deportista y en base a qué? A dos aspectos. Lo que es
el nivel de estrés percibido por él mismo como algo subjetivo y lo que realmente o potencialmente es estresante. Es diferente una competencia internacional a una nacional, una final internacional a una nacional, ¿verdad? Tienen sus condimentos de estrés, pero claro, va variando por el contexto. Una situación en la que yo me estoy jugando mi cercanía o mi estadía, por así decirlo, a un club o a un lugar, y en la que me estoy jugando la permanencia, por así decirlo, en una categoría, ¿verdad? Son distintos tipos de situaciones, pero claro, pueden ser potencialmente estresantes. ¿Ok? Ahora, vamos a lo que es la activación y lo que se considera que puede afectar, ¿verdad? Hay muchas veces que un atleta, un deportista que está sobreactivado, le decimos, ustedes lo van a notar, que está nervioso, que se dice comúnmente, o está ansioso, ¿verdad? Entra al partido o entra a la competencia y se nota o se le ve como un deportista que parece que no está preparado, que no entrenó, que no hizo, qué sé yo, lo necesario a nivel físico, tácticamente desordenado, técnicamente flojo, ¿verdad? Y pero en realidad son por los efectos de la activación. Entonces acá lo que se trata de explicar es cómo esa activación en el deportista puede tener, ¿verdad? Y cómo se relaciona, cómo se vincula a eso. En realidad es el proceso para que yo pueda entender eso, ¿verdad? Cómo la activación puede afectar el rendimiento de cualquier deportista. Entonces, nosotros tenemos lo que es la activación, que es la activación a nivel psicológico, fisiológico, ¿verdad? Tenemos la situación deportiva, la dificultad de la tarea, las demandas. Siempre es muy parecido en un modelo con otro. Siempre hay condimentos muy parecidos, ¿verdad? La idea es entender nomás en qué se diferenció o qué agregó uno o qué omitió otro, ¿verdad? O cuáles son los nuevos componentes para entender. Entonces, acá lo que habla es que está esto vinculado. La dificultad de la tarea, las demandas, ¿verdad? La apreciación cognitiva es muy similar a la asociación cognitiva, ¿no? Cognitivamente yo aprecio mis demandas, esto es muy exigente o no, mis recursos, ¿verdad? Yo tengo capacidad para esto o no, o sea, yo puedo hacer esto o no, puedo hacerle frente a esta situación o no. Las consecuencias, ¿qué va a pasar si pierdo? ¿Qué va a pasar si gano? ¿Qué va a pasar si me lesiono? Lo que yo empiezo a atribuir, ¿verdad? Significados. El peor, el mejor, el hazme reír, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que yo voy haciendo como una apreciación y es puramente personal, ¿verdad? Y las respuestas o reacciones cerebrales que son naturales también a los estímulos de activación. Luego pasamos a lo que es la respuesta emocional.